Bien, ya pueden ver mi presentación, ¿no? Sí, se ve, ingeniero. Ahí, ya. Ya. Bien, entonces, ya el día de ayer habíamos hecho una introducción a este nuevo tema, ¿no? Entonces, también ya les he compartido los dos documentos indicados, que ya están en el Classroom. Y como habíamos dicho, pues vamos a empezar viendo un poquito algunas consideraciones generales en cuanto al diseño, que hacemos, hacia dónde nos vamos a enfocar. Y finalmente vamos a ya empezar hoy mismo a proponernos un caso, ya un caso mismo de un diseño con algunos datos de referencia que lo hemos trabajado ya con algún estudiante anteriormente, ¿ya? Y vamos a tratar de nosotros también reproducir ese caso a modo de ver el diseño de este tipo de estructuras, ¿ya? Entonces, como les digo, entonces inicialmente vamos a ver algunos lineamientos generales y ya después de unos minutos empezamos a ver el primer caso, el primer método de diseño de los sostenimientos, ¿no? Entonces vamos a ver seguidamente los métodos empíricos. Había adelantado el día de ayer que es necesario recordar algunas cosas como las clasificaciones geomecánicas y principalmente de las de RMR de Bielansky y la Q de Barton, ¿no? Entonces esas en principal son las que vamos a ver, ¿no? Porque también son las que más se utilizan, ¿no? Entonces, ya hablando de los sostenimientos mismos, ¿no? Debemos entender qué son los sostenimientos y qué es lo que nosotros desde el área o desde el punto de vista de la geotecnia pues diseñamos, ¿no? O qué es lo que nosotros proporcionamos o dónde participamos en realidad en este tipo de proyectos, ¿no? Algunos lineamientos, como indica, el sostenimiento tendrá como primera misión, en este caso, evitar que el terreno, ¿no? Pierda propiedades por defecto del proceso constructivo o incluso las mejore. Hacemos referencia al proceso constructivo, a ese proceso de excavación del material, ¿no es cierto? Al retiro, ¿no? Al retiro del material, y obviamente pues uno entiende que cuando, por ejemplo, yo tengo esto, ¿no? Empiezo a remover toda esta zona, ¿no? Empiezo a remover, no sé, algún método específico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si voy liberando toda esta zona, pues obviamente las tensiones iniciales o el estado de tensión es lo que va a cambiar en esta zona, ¿no? Inicialmente empieza a cambiar aquello y eso puede generar, obviamente, en algún momento puede generar un colapso de todo el macizo rocoso y eso es peligroso. Nosotros, para evitar aquello, pues instalamos los denominados sostenimientos de tal manera que dicha liberación de tensiones pues queda compensada, ¿no? Tiene que quedar compensada con la instalación de estos sostenimientos. Es más, dice en algunos casos, bueno, se busca que las tensiones también aquí mejoren, por tanto la condición inicial pueda ser mejorada. Esa es la idea de instalar un sostenimiento.
Los elementos generalmente usados para esto, en este caso los sostenimientos, ya habíamos visto el día de ayer, hemos hablado de 3 elementos, pero principalmente los que casi siempre los utilizamos y debemos tomarlo en cuenta son el caso del hormigón proyectado, ¿no? Y la instalación de los denominados bulones, ¿no? Entonces estos bulones son esos sistemas tipo anclaje pasivo, ¿no? Que vamos a instalarlo obviamente en distintas direcciones dependiendo de la necesidad, ¿no? Entonces estos son los algunos los denominan también los pernos de anclaje, etcétera, que van a tener una cierta longitud. Asimismo van a tener una separación obviamente en el radio, ¿no? Una separación que la denominamos en dirección del radio de la excavación, pero también vamos a tener, si obviamente yo veo imagino una sección en 3D, obviamente también vamos a definir cada cuánto en esa dirección, pues vamos a repetir la instalación de estos bulones, ¿no? Entonces, vamos a nosotros determinar todo ese dato. En cuanto al hormigón proyectado, pues también nosotros vamos a ver cuál es el espesor del hormigón proyectado que necesitamos instalar, que puede ser uniforme a lo largo de toda la excavación, o también puede ser diferenciado, ¿no? A veces se recomienda que podamos optimizar el diseño, pues colocando un espesor en los hastiales, ¿no? Y colocar otro espesor en la parte superior, inclusive en la contrabóveda colocamos otro espesor, ¿no? Entonces eso va a depender mucho también de cuánto quiero yo optimizar el diseño, ¿no? Entonces eso principalmente es lo que debemos manejar. Sin embargo, también hemos hablado del tercer caso, que son ya el uso de cerchas como elemento de sostenimiento. Y estas cerchas obviamente son elementos ya estructurales, principalmente metálicos, ¿no? Que pues proporcionan ya una resistencia y una forma inclusive pues a la excavación que realizamos, ¿no? Entonces es el tercer elemento que vamos a ver, ¿no? ¿Qué más podemos indicar al respecto, ¿no? Además de estos 2 elementos se usan, bueno, como lo he dicho, en algunas circunstancias, especialmente cuando se trata de atravesar zonas de roca de muy mala calidad o materiales de calidad, bueno, ahí utilizamos las denominadas cerchas metálicas, ¿no? De lo que acabo de hablar, o inclusive algunos las denominan las paraguas de sostenimiento, ¿no? Entonces, que pueden ser de tipo chapas, etcétera. Entonces, uno puede seleccionar eso de acuerdo a la necesidad que tenga, ¿no? Entonces, va a encontrarse siempre con estos 3 elementos principalmente para poder hacer uso en la excavación de obras subterráneas, ¿no? En cuanto al hormigón proyectado, pues vamos a indicar que se utiliza principalmente para un poco compensar esos esfuerzos liberados, pero también puede servir como un elemento que sella todas las fisuras y las discontinuidades que podamos tener en el macizo rocoso, ¿no? Entonces eso, por eso lo dice, sella la superficie de la roca, ¿no? Generando obviamente como una especie se me dio el nombre, en este caso, como una junta, ¿no? Como una junta de latas que queda básicamente sellada, ¿no? De este modo, dice, el terreno puede mantener de una mayor medida sus características iniciales. Obviamente, cuando estamos colocando esto, pues lo que esperamos es de que rigidice muy rápidamente, ¿no? Toda la zona excavada, ¿no? Y esa es una de las características principales del hormigón proyectado, ¿no? En este caso, el anillo de hormigón que se va a instalar, dice, desarrolla una resistencia que puede trabajar como una lámina,
resistiendo a las cargas que le transmite la roca al deformarse. Hay que entender que una vez que se realiza la excavación, a medida que pasa el tiempo, obviamente por el mismo peso que significa el material que está arriba, pues empiezan a incrementarse esos esfuerzos, ¿no? Y cuando los esfuerzos se incrementan, obviamente empezamos a ver algunas deformaciones, ¿no? En ese sentido, pues el hormigón trata de compensar o de resistir también aquello, ¿no? Por otro lado, dice, también resiste la carga puntual ejercida por pequeñas cuñas o bloques de roca que descansan sobre la capa de hormigón, ¿no? Eso es lógico. Producto de la misma excavación, a veces podemos disturbar de alguna manera la excavación, ¿no? Y en ese sentido a veces se van creando como una especie de cuñas sueltas que tratan de caer, ¿no es cierto? Y obviamente el hormigón, al ser instalado ahí, pues va a evitar que eso ocurra, ¿no? Entonces tiene varias funciones, ¿no? Adicionalmente, el hormigón proyectado es muy habitual, en realidad es muy recomendable también, pues que nosotros incorporemos algunos elementos adicionales, ¿no? Como por ejemplo una malla electrosoldada que puede ayudar a que la resistencia del hormigón proyectado sea mucho mayor y además la adherencia misma al material pues mejor, ¿no? Entonces por eso dice, pueden incorporarse algunas fibras metálicas, aluminio, poliestirenos, ¿no? Que contribuyen a mejorar la resistencia a tracción principalmente del hormigón proyectado, ¿no? Entonces esto es muy recomendable, ¿no? Entonces a veces siempre instalamos con mallas electrosoldadas. En cuanto a los bulones, ya los bulones tienen obviamente igual dos efectos básicos, como se indica, ¿no? Una es la de básicamente la que cumple como si estuviéramos haciendo una costura a las roturas que se presentan debido a las discontinuidades del material, ¿no? Entonces, y eso va a impedir obviamente que se generen algunas cuñas que puedan tratar de desestabilizar a la zona excavada, ¿no? Que pueden impedir que ocurra aquello, ¿no? Y finalmente pues vayan cayendo, ¿no? Generalmente la rotura de un macizo rocoso se produce siempre a favor de las juntas, sí, eso es cierto, ¿no? Cuando las juntas están bien definidas, pues los bloques empiezan a formarse por ahí, ¿no? Entonces, al nosotros instalar estos bulones y que atraviesen estas juntas, pues vamos a evitar que esto pues ocurra, ¿no? Entonces, esa es una de las principales funciones, ¿no? Por otra parte, dice, el bulonado tiene un efecto de confinamiento de la roca, actuando del mismo modo que las armaduras lo hacen dentro del hormigón armado, ¿no? Entonces, estos sostenimientos van a trabajar bastante a las fuerzas de tracción que se generan en la excavación, ¿no? Entonces, esta es su principal función en este caso. Si hablamos del caso general de los bulones, pues podemos indicar que es muy habitual, obviamente no es la única opción, ¿no? Es muy habitual, pero que se utilicen bulones que son básicamente barras de acero que están comprendidas entre 3 a 12 metros de longitud, ¿no? Hasta 12 metros de longitud, y un diámetro muy habitual que se utiliza es el de 25 milímetros. Obviamente aquí uno puede ver, dependiendo de las características del material, decide o colocar de 25 milímetros, 19 milímetros o inclusive mayores a estos, ¿no? Pero como referencia básica se tiene estas características generales, ¿no? Entonces, por eso decimos, es necesario que nosotros podamos estimar adecuadamente cuál va a ser la longitud necesaria para esa condición, cuál va a ser el diámetro
mínimo que puedo instalar y obviamente el espaciamiento. Miren que ya estamos indicando en este punto hacia dónde va a ir nuestras verificaciones, ¿no? Nuestro diseño va a ir a definir la longitud del bulón necesario, el diámetro también puede ser, y sobre todo el espaciamiento, cada cuánto vamos a instalar estos bulones, ¿no? Entonces esas son tal vez los datos que vamos a ir definiendo, ¿no? Hemos indicado que los bulones pueden ser de dos tipos, las que denominamos los bulones activos y los pasivos, ¿no? En este caso, los bulones activos no son muy utilizados en este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, estos activos generalmente más bien son utilizados en otro tipo de obras donde ya se necesita unos esfuerzos ya definidos, ¿no? Nosotros más bien en este caso trabajamos con los bulones pasivos, ¿no? Que se van a instalar y se van a ir activando a medida, ¿no? A medida que la roca se va a ir deformando, ¿no? Entonces, si la roca empieza a deformarse de alguna manera, entonces estos bulones van a empezar a resistir aquello, ¿no? Se van a ir activando recién, después de haber construido y haber sido instalados, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, generalmente nosotros trabajamos con estos bulones pasivos. Bien, si vemos los distintos tipos de bulones, obviamente esto también ya lo habíamos indicado ayer, ¿no? Hay una serie de bulones que podemos nosotros utilizar, incluyendo los cables como cables de anclaje, ¿no? Entonces, pues uno puede seleccionar el que vea conveniente, ¿no? Dependiendo de las condiciones también, de los esfuerzos principalmente, ¿no? Entonces uno va a ir probando seguramente a medida que va realizando las verificaciones y vamos a definir cuál es la mejor condición para nuestra excavación. Obviamente ahora vamos a ver a modo de, en este caso de ejemplo, simplemente algunas características técnicas de algunos de estos elementos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos que los denominamos de anclaje mecánico, son básicamente, tienen esta forma, miren, ¿no? Obviamente el tamaño va a variar, pero la forma es lo que nos interesa. Miren, una vez que nosotros instalamos estos elementos, lo que hacemos es empezamos a presionar desde la parte del interior, en este caso de la excavación, y a medida que vamos presionando esto, pues estos elementos de acá se van a ir abriendo, ¿no? Se van a ir abriendo de tal manera que van a ir generando un sistema de anclaje en el macizo rocoso, ¿no? Esa es la función que tienen, por ejemplo, estos de anclaje mecánico, ¿no? Algunos datos técnicos en cuanto, miren, pies obviamente son de acero, tienen una resistencia, en este caso a la fluencia de 700 megapascales, diámetros muy habituales de 16 milímetros, pero también que pueden ser variables. En este caso, en estas condiciones, dice cada uno de estos elementos puede soportar hasta 140 kilonewtons de fuerza a atracción, ¿no? Y pueden deformarse tranquilamente, una deformación máxima del 14%, en este caso de su longitud, ¿no? Entonces, esas son características que lo vamos a tomar en cuenta seguramente, ¿no? Para su instalación, obviamente, primeramente se realiza una perforación en el sitio, ¿no? Que puede estar en este rango, que también va a depender del diámetro que nosotros decidamos, ¿no? Generalmente entre 35 y 38 milímetros de diámetro, y una vez que se instalan estos, pues se inyectan también una lechada para que puedan adherirse al material
tranquilamente, ¿no? Entonces esa es la manera más o menos de trabajar con estos elementos. Por otro lado, miren, también tenemos otro tipo de bulones que también trabajan más con inyecciones directamente, ¿no? Miren que tiene una forma un tanto diferente a la anterior, ¿no? Uno puede ver eso rápidamente, pero en cuanto a sus datos técnicos, miren, dice puede utilizar también entre distintos diámetros, ¿no? Hasta 32 milímetros de diámetro, pueden soportar mayores cargas en este caso, miren, allá de 245 hasta 400 kilonewtons de esfuerzo ya pueden soportar estos elementos, y una deformación muy similar al caso anterior, ¿no? Que estaba entre 14 creo, ahora 15%, ¿no? Entonces para su instalación es muy parecido que el primer caso que hemos visto. Bien, los siguientes, el otro tipo de bulones que podemos encontrar son de este tipo, que ya necesitan en realidad la inyección de mortero, ¿no? Pero instalados también igual con una placa base al exterior, y como es obviamente un acero distinto en este caso, pues vamos a poder tener una mayor fluencia de este mismo, ¿no? También 80 megapascales, que es tremendo. La carga soportada en este caso para diámetros de 20 milímetros simplemente son de 283 kilonewtons y una deformación de 9.5% simplemente, ¿no? Entonces, obviamente hay que también tener en cuenta estas consideraciones. Este otro caso, por ejemplo, ya el caso de cables, ¿no? Cuando ya ponemos los denominados cables de anclaje, pues vamos a tener mayores cargas soportadas, ¿no? Cada uno de estos cables ya soporta hasta 500 kilómetros en este caso de tensión, y una deformación máxima permitida en el cable simplemente del 3%, o sea, son elementos mucho más rígidos que los anteriores, ¿no? Entonces, en cuanto a su instalación, normalmente son de manera muy similar, siempre se hace la perforación inicial, se instalan estos en el elemento y se pone una inyección de mortero de cemento, en este caso. El otro tipo que es muy utilizado son los spin sets, que se utilizan bastante. Estos puedo decir que son tal vez los más comerciales, y que tienen buenas características de resistencia, pero miren que la carga de soporte pues no es mucha, ¿no? Entonces seguramente que para cubrir ciertas condiciones yo voy a necesitar instalar mayor densidad en la zona de excavación, ¿no? Entonces eso también vamos a ir definiendo, ¿no? Entonces, miren que para su instalación de esto, primero se instala la base misma, que esta es la base de este tipo de bulones, y luego se instalan recién las barras, en este caso, ¿no? Las barras se van enroscando directamente, y lo que va a generar es que esta parte del soporte pues se va a ir anclando de mejor manera hacia las paredes del macizo rocoso, ¿no? Y es por eso que habitualmente se utiliza mucho, porque hace un buen sistema de contacto y anclaje con el macizo rocoso, ¿no? Entonces, esto en cuanto a los bulones, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto simplemente a modo de referencia algunas características técnicas de todos estos elementos. En cuanto a las cerchas, obviamente ya hemos indicado que las cerchas tienen una función resistente, ya obviamente que trabaja como un arco en este caso, si la excavación es circular, ¿no? Y colabora obviamente con el hormigón proyectado. Obviamente va a proporcionar una resistencia adicional, ¿no? Tiene, dice, la ventaja
sobre que su resistencia inicial ya es definitiva. Eso significa, dependiendo al tipo de cerce que nosotros seleccionemos, ya hemos visto que hay dos tipos principalmente, el tipo H y el tipo TH, en realidad, ¿no? Dependiendo de aquello, pues, y las dimensiones que definamos, pues ya la resistencia de estos elementos queda definida, ¿no? Entonces eso, una vez instalada, pues ya la resistencia está ahí, y ya le da la resistencia a toda la excavación, ¿no? A diferencia del hormigón, ¿no? Que todavía tiene que pasar un tiempo para que alcance su resistencia de diseño, ¿no? Otra función que cumple, dice, estas rectas es definir la geometría del tubo, ¿no? Entonces nosotros podemos también ya darle cualquier forma, si se necesita una forma específica a la excavación, pues entonces las cerchas ya le van a dar la forma directamente, ¿no? Entonces esa es otra de las tal vez las ventajas que nos proporciona este tipo de elementos. Aquí tenemos una fotografía básicamente de estas cerchas metálicas. Miren que ya están definiendo en realidad una geometría para esta excavación, ¿no? La cual va a ser instalada directamente a medida que vamos perforando, ¿no? Entonces, como uno ve acá, básicamente nos define el diámetro directamente de la excavación, ¿no? Miren, porque ya está colocado, las separaciones ya están definidas, ¿no? Y ahí como entran a lo largo de todo el arco de excavación, pues esto ya va a resistir directamente, ¿no? Esa es una de sus ventajas. Aquí uno puede observar cómo se va realizando la instalación a medida que va avanzando en el frente de excavación de la obra subterránea, ¿no? Es el frente de excavación, y vamos viendo que a medida que se va retirando el material, este elemento va a ir instalándose poco a poco, ¿no? Se va a ir incrustando. Entonces esa es una muy buena opción que nos proporciona estos elementos, ¿no? En esta fotografía podemos ver que básicamente ya se está instalando también antes de iniciar con la excavación, ¿no es cierto? Entonces ya se va definiendo básicamente la zona a ser excavada en base a esta geometría que ya está definida, ¿no? Entonces eso es lo que indicábamos hace un momento. Tiene esas ventajas que nos proporciona, ¿no? Como elemento de soporte. Pero obviamente aquí hay que hablar un poco del tema de los costos. Si bien nos proporciona estos elementos varias ventajas en relación a los otros elementos de soporte, pues el costo es también elevado, ¿no? Es bastante elevado, pues es por eso que a veces hay que hacer un buen análisis al respecto para definir si instalamos estos elementos o podemos solucionar con los otros elementos que hemos indicado anteriormente, ¿no? Esa sería la única desventaja en cuanto a estos elementos. Bien, entonces, una vez que ya hemos vuelto a hablar de los tres elementos principales de sostenimiento que hacemos uso en las excavaciones subterráneas, pues vamos a hablar ahora de los métodos de excavación, y como ya hemos anticipado, pues principalmente son tres métodos que se utilizan, y además se recomiendan que se verifique por los tres métodos, ¿no? Entonces, al realizar aquello, vamos a tener nosotros la certeza, ¿no? O al menos vamos a minimizar seguramente pues los riesgos en este tipo de estructuras, ¿no? De hecho, debemos estar conscientes de que cuando empezamos a trabajar en realidad en este tipo de estructuras, pues la incertidumbre es mayor, ¿no? Ya de hecho entendemos que en la geotecnia misma, pues las incertidumbres en los diseños son grandes, pero en este tipo de estructuras aún mayor, porque no se tiene un buen control, ¿no? de la longitud total de excavación. Obviamente no tenemos ese control,
Por tanto, a veces suponemos que ciertas uniformidades en cuanto a la calidad del material inclusive, ¿no? Y eso nos puede llevar pues a correr algunos riesgos. Entonces, si nosotros aplicamos los 3 métodos que aquí se están recomendando, pues vamos a tratar de minimizar esos efectos, ¿no? O esas incertidumbres que estamos indicando, ¿no? Entonces, miren, el primer método, dice, es un método tradicional que ha sido utilizado obviamente por hace ya muchos años y ha funcionado muy bien. De hecho, debemos indicar que históricamente, a inicios de seguramente de las construcciones de este tipo de estructuras, pues el método que solo se utilizaba era el método empírico, que se basaba en las clasificaciones geomecánicas. Y ya después, con el pasar de los años, pues se empiezan a desarrollar las teorías elastoplásticas del comportamiento del material, y es cuando se incorpora el método analítico como verificación, obviamente, de estos métodos empíricos. Y finalmente, hoy en día, pues ya trabajamos principalmente con los modelos numéricos. Por tanto, ya estamos introduciendo no solo el método de elementos finitos, sino también hoy en día el método de diferencias finitas y el método de punto material, que está ahora está siendo muy estudiado hoy en día, ¿no? Entonces, ya hay muchos programas numéricos que están considerando esos nuevos conceptos también, ¿no? Entonces, cada vez vamos avanzando más, por tanto, debemos tomar en cuenta también estas consideraciones, ¿no? Entonces, nosotros el día de hoy, como les había dicho, vamos a ver el caso de las aproximaciones empíricas, o el primer método de diseño, que nos vamos a basar en el sistema RMR propuesto por Wieniawski, ¿no? Y también el sistema Curie-Barton. Vamos a ver que la aplicación en realidad de este método empírico es bastante sencilla y simple. Solo necesitamos tener en cuenta o conocer algunos datos básicos para poder trabajar con ellos y hacer una buena interpretación, y al final definimos un sistema de sostenimientos para una excavación, ¿no? Entonces, vamos a ver aquello, ¿no? Sin embargo, antes de empezar a ver el sistema Wieniawski, vamos a indicar lo siguiente, y siempre lo recalcamos este punto, que nos dice: se debe aclarar que estos métodos proporcionan una aproximación al sostenimiento, ¿no? Y no se debe, en realidad, debería decir, considerar un método de cálculo exacto. Obviamente es una aproximación. Sin embargo, son muy útiles, sobre todo en macizos rocosos fracturados o moderadamente fracturados, roca sana, etc., ¿no? Entonces podemos trabajar tranquilamente, ¿no? Pero, como ya hemos indicado, y espero que esto quede claro, pues no me puedo quedar con este diseño de empírica simplemente, ¿no? Entonces, vamos a ver ya el primer caso, ¿no? Vamos a ver este caso que está propuesto en base al sistema RMR de Wieniawski. Dice: en este sistema el índice RMR se obtiene como la suma de los 5 números, que son a su vez la función de la resistencia a la compresión simple, el RQD del material, el espaciamiento de las discontinuidades, las condiciones de las continuidades, condición del agua, orientación de las discontinuidades. Obviamente, si nosotros vemos con cuidado esta referencia, nos damos cuenta que estamos hablando de un buen mapeo geológico, ¿no es cierto? Entonces, si yo puedo realizar un buen mapeo geológico y en la mayor cantidad posible, voy a poder definir adecuadamente mi valor RMR, ¿no? Entonces, este es mi dato de partida según este sistema. Entonces, aquí la única recomendación es de que se pueda realizar un buen
en este caso, un buen mapeo geológico en campo, ¿no? Ahora sí hay que estar ahí en campo, verificar y decir, miren, aquí voy a hacer un mapeo, aquí en este otro punto, y obtener esos valores para hacer una caracterización de todo el macizo rocoso, ¿no? Entonces dice que en base al valor RMR, ¿no? En base al valor RMR, según Wieniawski, bueno, nos va a proporcionar datos, ¿no? Nos va a proporcionar datos que vamos a utilizarlo como o más bien como inicio para definir nuestro sostenimiento, ¿no? En cuanto a la excavación, miren lo que nos dice este método. En cuanto a la excavación, pues nos va a proporcionar cuál va a ser la longitud que yo puedo excavar de manera libre antes de instalar cualquier tipo de sostenimiento y de manera segura, ¿no? Entonces a eso se lo denomina como longitud de pase, ¿no? Entonces puede darme una recomendación. Me dice, por ejemplo, me dirá, usted puede excavar 3 metros tranquilamente y luego recién instale, o puede decirme usted puede excavar 5 metros y luego instale algún sostenimiento, ¿no? E inclusive nos proporciona el tiempo, ¿no? El tiempo más o menos que puede mantenerse de manera segura la excavación, ¿no? Entonces, antes de instalar el elemento de sostenimiento, ¿no? Entonces, esa es una muy buena información que nos va a proporcionar Wieniawski. Respecto a los bulones, obviamente nos va a dar recomendaciones respecto a la situación, que significa cada cuánto voy a instalar esos bulones, su longitud recomendada del bulón, el espaciamiento en el anillo de excavación y si voy a requerir el uso de algún enmallado adicional, ¿no? Miren, aquí nos va a dar esa información. En cuanto al hormigón proyectado, también, dependiendo del valor del RMR, bueno, nos recomienda la situación, cómo debo instalar en los hastiales, etcétera, ¿no? O cuál es el espesor recomendable para ese tipo de material. Entonces, es una buena información que nos está proporcionando. En cuanto a las cerchas metálicas, lo mismo, ¿no? Hay que ver, nos va a dar la información de que si es necesario instalar una cercha metálica en ese macizo rocoso o no es necesario. Y si es necesario, ¿qué tipo se recomienda? Y cuando hablamos de tipo, estamos hablando de los dos tipos que hemos visto, el tipo H y el tipo TH, principalmente. Y el espaciamiento, cada cuánto debo instalar un anillo, una cercha metálica en el elemento, ¿no? Entonces, miren que en este caso, pues nos da mucha información en cuanto al sostenimiento. Y eso es ya un gran trabajo en cuanto al diseño de los sostenimientos, ¿no? Vamos a ver nosotros, por ejemplo, que esta es la primera recomendaciones que nos indica, ¿no? Según Wieniawski, el año 89, y aquí podemos ver que nuestro dato de partida es principalmente, en este caso, es el valor del RMR, ¿no? Que es el que se mide desde 1 hasta 100, ¿no? Nosotros, si recordamos las clasificaciones geomecánicas, pues en base a la RMR estos quedan definidas en 5 grupos, como muy buena, media, mala y muy mala, ¿no? De muy mala calidad, lo que nos indica las clasificaciones geomecánicas. Entonces, aprovechando esta clasificación de buena, mala, etcétera, bueno, Wieniawski aprovecha esto obviamente en base a varios proyectos o varios trabajos realizados y recopilados, ¿no? Pues aprovecha y proporciona toda esta información, ¿no? Y esta información uno puede mirar y dice, muy bien, miren aquí nos da toda esa información en cuanto a la excavación o a la longitud de pase que habíamos dicho, ¿no? Puedes hacer la excavación, en este caso sección completa, puedes hacer la sección completa entre 1 y 1.5 metros, etcétera. Miren, aquí hay unas recomendaciones que me van a servir a mí para definir, obviamente, mi elemento de sostenimiento.
¿no? En cuanto ya a los sostenimientos, a las recomendaciones de los sostenimientos a ser instalados, nos proporciona principalmente en base a los tres elementos que hemos visto, bulones, hormigón proyectado y cerchas metálicas, ¿no? Y nos da lo mismo las recomendaciones de la longitud en metros, el espaciamiento, ¿no? Con enmayado, sin enmayado, etcétera, para distintas condiciones. Y en cuanto al hormigón proyectado, lo mismo, no si se necesita, no es necesario. El espesor, ¿no? En la clave, en los hastiales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos definiendo aquello, ¿no? Entonces, aquí nos da todo esas recomendaciones, ¿no? Los espesores o rangos de espesores para que nosotros podamos ya ir tomando una decisión, ¿no? Entonces, las cerchas metálicas igual, miren que aquí hasta el tipo 3, por ejemplo, la clase 3, no es necesaria la instalación de las cerchas metálicas, ¿no? Por eso habíamos dicho que estas cerchas metálicas pues son muy utilizadas principalmente en estos dos grupos cuando el macizo rocoso tiene un grado alto de fracturación, ¿no? En ese caso, pues estos elementos ya no son suficientes, ¿no? Entonces ya necesitamos incorporar las cerchas metálicas, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las recomendaciones. Bien, primeramente, este es el primer cuadro que nos presenta Wieniawski. Sin embargo, Romana hace algunas observaciones, ¿no? Romana hace algunas observaciones a la propuesta de Wieniawski, obviamente con la intención de mejorar un poco, sobre todo los rangos de los valores del RMR, ¿no? Entonces, porque Romana indica que esos rangos son muy amplios y que a veces pueden generarnos tal vez unos problemas al definir los espaciamientos, ¿no? Entonces, en base a esa observación, Romana obviamente ya genera una modificación a la clasificación del macizo rocoso según el RMR, ¿no? Pero ahora ya los pone en 10 grupos, haciendo una subdivisión de los grupos principales en dos grupos, como 1A, 1B, 2A, 2B, etcétera, ¿no? Y le da una nueva denominación, ¿no? Si uno lo compara con la de Wieniawski original, pues simplemente observa que cada grupo ha sido dividido en dos subgrupos según Romana, ¿no? Entonces esta es la nueva verificación y Romana dice en cuanto a los sostenimientos de los, en este caso de los soportes para excavaciones subterráneas, puedo utilizar también estos rangos de definición, ¿no? Utilizo estos rangos y propone una nueva tabla, pero que de alguna manera tiene ciertas restricciones, ¿no? Entonces, veamos el título que dice, recomendaciones para el sostenimiento de túneles, ¿no? En este caso, para túnel que está entre 10 y 14 metros de ancho. Aquí tiene una limitación que propone Romana para este caso, y así él nos va haciendo ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces, considerando esto, yo puedo utilizar también esta propuesta de Romana, donde obviamente nos va a proporcionar información o recomendaciones respecto al bulonado, al hormigón proyectado nuevamente, ¿no? En este caso en cuanto a espesores, cuántas capas puedo trabajarlo, si voy a sellarlo o no voy a sellarlo, etcétera. Miren, ya va ampliando un poco más esa información, ¿no? Ahora, si puedo, si es necesario introducir alguna armadura adicional, como las mallas electrosoldadas, etcétera, ¿no? Entonces, o algunas fibras, entonces voy a ver que también me está proporcionando esos rangos, ¿no? Lo mismo pasa con las cerchas, ¿no? Aquí las cerchas TH, como había dicho, pues están también indicadas dónde o a partir de qué rango de calidad del material yo puedo utilizarlas, ¿no? Entonces ya tenemos acá unas referencias adicionales a las que nos proporciona la primera tabla de Wieniawski, con lo cual
seguro yo ya puedo más o menos tomar una decisión de el sostenimiento que voy a elegir, ¿no? Entonces ya tengo elementos o más bien material para poder definir aquello. Aquí hay algunas aclaraciones siempre, hay que tener en cuenta estas notas que hacen referencia a estas condiciones, ¿no? De DL, las unidades, etcétera. Nos aclara un poco más o amplía esta información que nos proporciona en esta tabla el romana en este caso, ¿no? Entonces para el diseño en este caso según el RMR, pues vamos a trabajar con esas dos tablas, esta que es la de romana y la principal que es la de Wieniawski. Nos podemos basar en ambos. Adicionalmente, Wieniawski en este caso nos presenta este ábaco adicional, ¿no? Donde este tiene por objeto, ¿no?, darnos la información del proceso constructivo, ¿no?, que puede ser útil en algún momento, ¿no?, donde nos indica cuál es el tiempo, ¿no?, que en este caso la excavación puede permanecer estable sin haber instalado el soporte, ¿no? En esta escala inferior pues vemos ese tiempo en horas y en la parte superior vemos ese tiempo ya más ampliado entre horas, días, meses y hasta años, como estamos observando ahí, que dependen principalmente de la calidad del macizo rocoso, ¿no? Si entra en el grupo, en la clase 1, 2, 3, 4 o 5, entonces uno puede ya tener ese dato rápidamente, ¿no? Pero adicionalmente lo que necesitamos también es el dato previo que se nos proporciona en las tablas anteriores, que es la longitud de pase, ¿no? Entonces, si la longitud de pase nos dice 3 metros, pues yo empiezo por acá y voy a buscar la clase a la que corresponde y con eso voy a definir, obviamente, el tiempo en el cual se va a quedar estable este material, ¿no? Entonces, esa es la metodología que nos proporciona en este caso el Wieniawski. A ver, creo que he estado hablando muy solo, no es algo que me gusta hacer habitualmente, pero voy a consultarles si estamos todo claro y si hay alguna consulta hasta este punto. A ver, ¿me han escuchado, jóvenes? ¿O no? No hay duda, sí. Está todo. Sí. Está todo claro. Muy bien, está bien. De momento hemos visto simplemente el uso de los ábacos, que luego ya le vamos a poner los valores, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a utilizar. De momento ahora solo estamos mirando un poquito las herramientas que vamos a utilizar. Por cierto, debo aclarar, todos estos ábacos están también en el documento que se les ha proporcionado, ¿no? Entonces ustedes pueden ir y obtener ahí estos ábacos y tablas que estamos viendo. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver el ábaco que nos proporciona el otro método. Ahora sí, estamos hablando del método de Coe-Barton, que es un método también muy recomendable porque este autor ha trabajado mucho en este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, este método en general es el que la mayoría de los especialistas pues recomiendan hacer uso, ¿no? Sin embargo, yo en lo personal prefiero siempre trabajar con ambos métodos, hacer un análisis luego de los dos métodos hacia dónde apuntan y luego tomo una decisión final o tomamos una decisión final en función a ambos resultados obtenidos, ¿no es cierto? Entonces así para no cerrarnos simplemente en algún método específico. ¿Qué nos dice? El procedimiento debe contener las siguientes 3 etapas. Miren que son básicamente 3 pasos que vamos a necesitar realizar con este método.
¿no? Que el primer paso dice debemos seleccionar el grado de importancia, ¿no? Que va a ser definido a partir de un factor un factor que se denomina la relación de soporte de la excavación, ¿no? O el factor ESR. Este es bastante conocido, ¿no? Es un factor que vamos a obtener de, obviamente, una tabla de recomendaciones también realizadas por el método, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en base a este valor. Y este valor simplemente define, en realidad, o hace diferencia entre el uso que se le va a dar también a la excavación. Depende mucho del uso que se le va a dar. Entonces, luego vamos a ver un poquito ese cuadro que nos presenta el método, ¿ya? Entonces, seleccionamos ese valor. Luego, vamos a ingresar al ábaco que nos proporciona, en este caso ya no es tabla, sino es un ábaco que nos proporciona Barton, ¿no? Y nos dice, pues, con ese ábaco usted va a poder definir, en este caso, el sostenimiento necesario en función al dato principal, que sería el dato de Q de Barton, que es el índice de calidad de la roca, ¿no es cierto? Entonces, en función a ese valor, nos vamos a poder definir también el espaciamiento. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta, según el método, y por eso este método es más recomendable, ¿no? Ya vamos a considerar el diámetro, ¿no? O la luz libre de la excavación, ¿no? Cuando hablamos de diámetro o luz libre, voy a suponer que tengo una excavación de este estilo, simplemente, ¿no? Estamos haciendo referencia a cuál es la distancia mayor. Puede ser, por ejemplo, esta distancia, este ancho, ¿no? Este ancho de acá, que la puedo llamar, no sé, ancho B, o esta otra distancia que sería la altura de la excavación, ¿no es cierto? Entonces, voy a tomar en cuenta el mayor de estos valores, ¿no? Entonces, para este método, yo debo conocer cuál va a ser mi diámetro de excavación o mi altura de luz libre máxima que voy a excavar. Entonces, para definir el soporte, yo elijo el mayor de estas distancias, por eso me dice la luz libre, ¿no? o el diámetro, ¿no? Selecciono ese valor y voy a trabajar en base a ese dato mayor y la voy a dividir entre el factor que he seleccionado previamente y con ese dato voy a ingresar al ábaco propuesto por Barton, ¿no? Entonces esa es la metodología. Bueno, vamos a aclarar seguro también esto más adelante. Vamos a ver un ejemplo de aplicación para ver estos detalles, ¿no? Finalmente, dice, ahora, una vez que he ingresado y ya estoy en el ábaco, lo único que tengo que hacer es determinar el tipo de sostenimiento recomendado y realizar el análisis, ¿no? Obviamente, ahí tengo que ver cómo voy a definir mis elementos de sostenimiento en este caso, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer un pequeño análisis, voy a definir seguramente las longitudes, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos ya técnicos para poder definir mi sostenimiento. El ábaco que me proporciona Barton es este de acá, ¿no? El ábaco, miren, si yo observo en la parte inferior, en este eje, más bien, de las abscisas, pues encuentro que el dato que necesito es el valor, el índice de calidad de la roca, el valor de Q, ¿no? Que obviamente viene nuevamente de un mapeo geológico, ¿no? Viene de un mapeo geológico que se mide en campo, hago las sumatorias o las multiplicaciones como en este caso y voy a obtener el valor Q de Barton, ¿no? Entonces este es otro dato que necesito, ¿no? Sin embargo, luego voy a aclarar también, muchas veces, por conveniencia, inclusive por conveniencia, muchas veces
se hacen los mapeos geológicos pensando simplemente en el valor RMR, ¿no? En ese caso, pues voy a necesitar hacer una estimación del valor de Q para ese mismo material, que también ya algunos autores nos recomiendan cómo realizar esa estimación, ¿no? Pero obviamente para un caso sí, de proyecto específico, pues lo más recomendable sería que venga del mapeo y de las mediciones realizadas en campo con estos factores, ¿no? Directamente. Entonces esa es la recomendación. Por otro lado, en el eje de las ordenadas, pues ahora estoy observando pues esta relación que había dicho. Mira, aquí nos dice el vano sin sostenimiento o la altura de luz libre, debería de decir, ¿no es cierto? O inclusive el diámetro de la excavación, el mayor de cualquiera de esos, ¿no? Debo utilizar ese dato y dividirlo entre el factor ESR. Todavía este factor queda pendiente para nosotros. En un momento vamos a decir de dónde la obtenemos, ese factor ESR, ¿no? Y con eso vamos a ingresar al ábaco. Si miramos el ábaco, pues el ábaco está dividido en 9 zonas principalmente. Miren, aquí está la zona 1, la zona 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿No? Entonces está dividido, está estructurado en 9 zonas. Entonces, cada una de estas zonas, pues está representada acá, miren, aquí está la referencia en la parte inferior, al tipo de sostenimiento que se recomienda para esa zona. Obviamente, otra vez, recomendación, ¿no? Por ejemplo, en la zona 1 dice sin sostenimiento, miren, acá nos recomienda no utilizar ningún tipo de sostenimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estás en una zona de donde el macizo rocoso seguramente es de excelente calidad, ¿no? Entonces, obviamente, miren, si vemos acá los valores del valor desde índice de calidad de la roca Q, pues son pues grandes, ¿no? Entonces significa que es un material es muy, muy bueno. Bien, y así puedo analizar, mire, las distintas condiciones. En la zona 2 ya necesito un bulonado, ¿no? Ya en la zona 3 bulonado sistemático, con B, etcétera, ya voy desglosando algunas condiciones por acá, ¿no? Entonces, miren, ya ahí uno puede ir a analizar el tipo de soporte que va a colocar, ¿no? Dependiendo a qué zona cae en función a los datos, a estos dos datos principalmente, ¿no? Entonces yo puedo ingresar por acá y donde intersecte con el valor del índice de calidad de la roca, pues voy a definir la zona directamente. Por otro lado, si voy al eje de las ordenadas, pero al lado derecho, aquí estoy observando esto, ¿no es cierto? Al lado derecho, pues observo, en este caso, que me va a proporcionar también, en el caso de que sea necesario el uso de bulones, pues me va a proporcionar la longitud de bulones que requiero, ¿no? En metros. Pero con la única diferencia de que esta escala de acá está referida a un valor de ESR igual a 1. Si yo utilizo un valor de ESR distinto en esta zona, obviamente voy a tener que hacer una corrección, ¿no? Una corrección para definir adecuadamente la longitud del bulón. Pero bueno, esa corrección es simple, ¿no? Es simplemente como hacer una regla de 3 seguramente, y con eso voy a encontrar mi nueva longitud real, o la longitud real, en este caso. Para el caso de las separaciones, hablando de los mismos bulones, pues tengo dos escalas, miren, en la parte inferior de acá y en la parte superior de acá. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos escalas? Pues me dice, miren acá, separación entre bulones, ¿no? En zonas con hormigón proyectado. Si voy a utilizar hormigón proyectado además del bulonado, pues voy a definir la separación con esta escala, ¿no? Y en el
caso de la parte inferior dice separación entre bulones en zonas sin hormigón proyectado. Entonces, si no utilizo hormigón proyectado, pues la separación de los bulones deben ser definidos en esta escala de acá, ¿no? Esa es la única diferencia. Entonces ya voy viendo yo en este caso esas consideraciones, ¿no? Entonces, con esas aclaraciones creo que ya podemos nosotros empezar a trabajar, ponernos un ejemplo y empezar a aplicar estas condiciones, ¿no? Entonces, simplemente eso en cuanto al uso de este abaco, ¿no? Y ahora lo que nos quedaba pendiente, ¿no? El valor de ESR, que también aprovechamos en este punto, pues, pensar de que solamente conocemos el valor del RMR, ¿no? Pensar en esa situación, pues aquí estos autores pues también nos recomiendan, incluido Barton, pues nos recomiendan que estimemos este valor del índice de calidad de la roca en función al RMR, haciendo uso de esta ecuación simple. Entonces, con esta ecuación yo puedo también estimar ese índice de calidad de la roca, ¿no? Una vez que he determinado este valor, pues nuevamente escogemos el valor adecuado para el factor de excavación, ESR, y luego nuevamente volvemos al abaco. Esta es la tabla principal, ¿no? Por cierto, también está en el documento proporcionado, ¿no? De donde más bien nosotros debemos seleccionar el factor ESR. Y si vemos acá ese factor ESR, pues está haciendo referencia a la importancia del tipo de excavación, ¿no es cierto? Está haciendo referencia a aquello, o inclusive la función que va a cumplir la excavación, ¿no? Entonces, miren, acá labores mineras de carácter temporal, pozos verticales de sección circular, excavaciones mineras permanentes, ¿no? Túneles hidráulicos, túneles pilotos, pozos planos, excavaciones iniciales de gran sección, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué función vamos a dar, puedo seleccionar ese factor ESR, ¿no? Cavernas de almacenamiento, plantas de tratamiento de agua, túneles carreteros y ferroviarios de sección media, ¿no? Entonces, miren, ahí puedo utilizar esos valores. Cavernas hidroeléctricas, túneles de gran sección, ¿no? Cuando ya tengo túneles de gran sección, excavaciones militares, emboquillos de túneles, etcétera, va reduciendo, ¿no? Entonces, finalmente, centrales nucleares, subterráneas, estaciones de ferrocarriles, instalaciones industriales, ya 0,8, ¿no? Entonces, entonces ese factor, pues la vamos a escoger directamente de esta tabla, ¿no? Y con eso retornamos nuevamente a la tabla al abaco propuesto por Barton, y realizamos nuevamente la estimación de todo, ¿no? En cuanto al hormigón proyectado también, ¿no es cierto? En cuanto al hormigón proyectado nos va a proporcionar los espesores de hormigón proyectado, milímetros, etcétera, que aquí también hay unas referencias que vamos a ver seguramente ya en la aplicación, y esto lo vamos a ver seguro ya el día de mañana, ¿no? Entonces, con esto, miren, hemos revisado los dos métodos propuestos dentro del grupo de métodos empíricos, y a partir de esto nosotros lo único que vamos a hacer es hacer un análisis y una comparación, y finalmente definimos el soporte que vamos a instalar en nuestra excavación. Entonces, ya hasta aquí ya damos un paso grande en el diseño de los sostenimientos de estas excavaciones. Muy bien, jóvenes. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, ¿ya? O lo vamos a ver directamente y lo aclaramos con mayor detalle en el ejemplo de aplicación el día de mañana, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Inge, disculpe, las clases de mañana van a ser en el aula, ¿no? Sí, tengo entendido que sí, que solamente las virtuales son a partir de las 15:45 adelante. Todo en la mañana es normal, o sea, mañana nos vemos en el aula, ¿no? Estoy bien. Gracias. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay consultas, pues vamos a quedar acá. Mañana ya nos vamos a proponer un ejemplo y vamos a una condición de análisis para que lo vayamos desarrollando y empezamos a aplicar estos métodos que hemos visto el día de hoy. Entonces, muy bien, que tengan muy buenas tardes y nos vemos el día de mañana.